me llamo Denise Lizarraga, estoy con mi compañero Luis López y vamos a hacer la entrevista a el doctor Armando Quero, neurocirujano. Presente. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, aquí un placer acompañarlos hoy en esta entrevista. Aquí vamos a hablar un poquito de sus temas, lo que quieran preguntar. Es hora de empezar con las preguntas. Ok, ¿nos podrías decir cuál es la importancia que tiene la relación médico-paciente en su práctica? La relación médico-paciente es bastante importante. Para los médicos es de suma importancia porque es la forma como tú puedes relacionarte con tu paciente y la forma en que buscas en que el paciente entiende el contexto del diagnóstico, de la enfermedad, del pronóstico, que es muy importante, y de los resultados que va a tener cualquier actividad, ya sea médica o quirúrgica, que se haga en el ámbito de la especialidad. En el caso de mi especialidad, como yo trato con pacientes, vamos a decir que están un poco más delicados en el contexto de si tienen un tumor cerebral, de si tienen una patología que pueda ser o conllevar una enfermedad terminal. Generalmente esta relación debe estar muy a la mano y amena con el paciente en el sentido de explicarle bien, de ser sinceros, a pesar de que el paciente tiene una conducta que es de negación al principio, saber conllevarlo por medios psicológicos también a que pueda aceptar ese patrón de enfermedad, también con la ayuda de la parte de psicología. Y por supuesto en el momento del consultorio tener una voz agradable, un ambiente que sea acorde al momento de la consulta y que se dirija también con sus familiares para que estos apoyen en el momento tal de que haya que darle un significado a esa respuesta que se le va a dar al paciente. ¿Y cuáles son los principales desafíos que usted enfrenta en su práctica? Bueno, generalmente los desafíos, como te repito, son los pacientes mayormente terminales o los pacientes que tienen una conducta de negación. Entonces, en estos pacientes es muy difícil intervenir desde el punto de vista médico porque el paciente siempre va a estar con la idea de que no, yo no tengo esto, o estoy negado a un tratamiento, sea cual sea el tratamiento. Generalmente el paciente es oncológico, a los que les decimos, mira, tienes que ir a quimio, a radio, estas son las opciones que hay para el tratamiento. Estos pacientes se encuentran en una fase de negación y uno tiene que saber guiarlos y hablarle, por supuesto, de la evolución, de sus resultados, hablarle a ciencia cierta, bajo reglamentos, estatutos internacionales, estudios internacionales, para que el paciente se sienta en confianza. Generalmente la relación médico-paciente deriva de la confianza. Si ya el paciente por sí entra al consultorio, tú le tomas de la mano, lo saludas, no está sentado, te paras, evidentemente le haces un momento grato al paciente desde el inicio, porque todo parte desde el inicio de la consulta. Entonces, si tú estás armónico con tu consulta, con tu paciente, evidentemente el paciente va a sentir complacido de que te pueda aceptar esta discusión que se va a hacer sobre el diagnóstico y, por supuesto, limitar esas dificultades que todos sabemos que les cuesta un poquito a la hora de entender la patología. La confianza siempre va a prevalecer y, por supuesto, ser muy sincero a la hora de decirle algo de la patología del que la sufre. ¿Y cómo podría decirnos usted las diferencias culturales y de comunicación en el ámbito de relaciones? Bueno, culturales tiene que ver mucho con la parte, primero el idioma. Si tú manejas un idioma, en este caso el español y el paciente es ruso, tener una buena relación o un traductor por lo menos para ayudarte con ese aspecto. Otra cosa es la religión. Hay muchos pacientes, toco este tema porque en la parte quirúrgica uno evalúa mucho la religión del paciente. Desde que entra al consultorio, eres católico, o eres testigo, o eso se va dando dentro de lo que es la comunicación médico-paciente. Sin embargo, cuando un paciente que ponte un testigo de Jehová no te acepta transfusiones al momento de un acto quirúrgico, primero tienes que decirle cuáles son los pros y los contras, evidentemente de esa condición. ¿Qué otras cosas podemos usar al momento de suplir la sangre por otros procesos que no son, vamos a decir, por excelencia lo mejor, pero que pueden ayudar durante el proceso postoperatorio? Y muchos pacientes también, por su creencia católica o cristiana o evangélica o testigo, evidentemente se van vamos a decir, a bloquear en el sentido de recibir una transfusión, en el caso de transfusiones mayormente. Y en estos pacientes donde ellos firman una autorización, un consentimiento informado, y eso uno lo respeta como la parte médica. Siempre y cuando uno le dice al paciente, mira, si yo te veo en un estado en que ya de verdad necesites, yo no puedo dejarte morir.
Entonces son cosas que siempre van de la mano, aunque hayan existido pacientes que ni por ese momento aceptan un proceso de transfusión. Por lo menos en esa parte, más que todo de los testigos. ¿Y cómo lo manejan ustedes si no lo llegan a aceptar? Mira, en Venezuela hay leyes y desde el punto de vista del consentimiento informado es una ley que existe, es un documento que te puede firmar, que existe, que está corroborado por ellos y que evidentemente en ese caso si ellos firman, uno no puede, vamos a decir, pasar por encima de esa norma y uno respeta ese sentido como médico. Igual como los procesos de eutanasia, aunque eso no está aquí legalizado en Venezuela, en otros países eso es respetado y se ha practicado. ¿Y qué estrategia utiliza usted para mantener esta buena relación médico-paciente? Mira, mi estrategia siempre es ser lo más ameno posible, siempre desde la base del respeto con el paciente. ¿Qué estrategia utiliza usted para mantener esta buena relación médico-paciente? Mira, mi estrategia siempre es ser lo más ameno posible, siempre desde la base del respeto con el paciente, como te lo repito, hablar mucho con el paciente, no creas que una consulta solamente viniste por la patología, te traté y te fuiste, no, siempre va a partir de la relación que tengas tanto en el momento de la consulta como el seguimiento que hagas a ese paciente. Si tú haces un buen seguimiento, el paciente se va a sentir, vamos a decir, con gusto a que tú lo atiendas. Bueno, doctor Armando, ya para ir concluyendo con esta entrevista, como última pregunta, ¿podría usted compartir con nosotros alguna experiencia donde resalte la importancia, donde se destaque la relación médico-paciente? Bueno, en realidad son dos experiencias muy importantes que he tenido ya en vida de lo que es la parte de la especialidad. Una, bueno, lo mismo que te hablé de la parte de transfusión, un caso de un paciente donde generalmente necesitaba, yo era testigo de Jehová, necesitaba un proceso de transfusión por una lesión cerebral que se estaba operando, había perdido mucha sangre y bueno, necesitábamos aplicar una transfusión. En este caso ya el paciente había firmado una autorización, en el caso del paciente se usaron soluciones coloides, otros expansivos para ayudar con este proceso y se hizo un proceso ya anteriormente estudiado que es autotransfusión. Que es un equipo especial, en este caso se llegó al momento del quirófano y pudo solventarse con la misma sangre del paciente que estaba perdiendo, se pudo hacer la restitución. Ese es uno de los casos que pudimos tener con la parte de la transfusión. Otro de los casos es tratar a un paciente que no hablaba mi idioma, era mucho más difícil de tratar, generalmente árabe, entonces manejar era ni siquiera el inglés, porque el inglés uno lo puede entender, pero el hecho de ser árabe uno te decía cosas y cosas y cosas, y generalmente en este caso siempre me hice amigo de su familiar y él sí hablaba español y me traducía, y el paciente, bueno, al adquirir la información que yo le daba mediante esa persona, era muy recíproco a las actitudes que tenía sobre mí, pues generalmente no se negaba el tratamiento, lo hacía bien, si uno le explicaba bien al entenderlo por la parte del idioma, él lo iba a detallar muy bien y me hablaba y evidentemente yo no lo entendía, pero por medio del traductor pudimos hacer una buena conexión y se sirvió bastante. Ok, aquí concluimos con la entrevista con el doctor Armando Quero sobre la relación médico-paciente. Muchas gracias.